Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús y todos los que Dios mediante tienen la oportunidad de participar en este estudio que estamos realizando por la gracia de Dios durante el presente año. Estamos estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para este mundo y también para cada uno de nosotros. Es el mensaje de justificación por la fe. ¿Cómo es que el pecador arrepentido puede vivir una vida cristiana como justo? Porque el Evangelio dice es poder de Dios para aquel que cree, mas el justo vivirá por la fe. Ese es el estudio que estamos realizando. Estamos en el estudio número 188 de esta serie de justicia por la fe. Y estamos aprendiendo de la historia del pueblo adventista en este tiempo del fin. Así como tenemos la historia del pueblo de Israel, por su incredulidad no pudieron entrar a la tierra de Canaán. Y también el pueblo judío, por su incredulidad, no aceptaron a Jesús y lo crucificaron. Y ahora la tercera historia que estamos estudiando es que en 1888, en el Congreso de Minneapolis, celebrado del 17 de octubre al 4 de noviembre, donde el pueblo adventista o la iglesia adventista organizada de ese entonces realizó ese congreso representativo. Todos los adventistas de todo el mundo estuvieron representados por 96 delegados. Y Dios en su gran misericordia, dice en ese congreso, vio que el pueblo adventista necesitaba preparación para enfrentar la crisis que estaba a punto de desatarse, la crisis de las leyes dominicales. Y el pueblo adventista necesitaba recibir el poder de Dios, ese poder de Dios, del Espíritu Santo, que iba a realizar una obra de reconversión, una obra de entrega completa a Dios de los adventistas de ese entonces, aceptando el mensaje de justificación por la fe. Ese mensaje venía con la lluvia tardía. Pero así como ocurrió con el pueblo de Israel, que viajó a la tierra de Canaán y no ingresaron, y así como los judíos también no recibieron al Mesías, lo crucificaron, así en 1888 el pueblo adventista resistió, rechazó el mensaje de la justicia por la fe, de que el justo puede vivir por fe. Lo rechazaron y lo crucificaron, dice nuevamente, a Cristo en la persona de los mensajeros Iones y Waggoner y Elena White, y también crucificaron a Cristo rechazando el mensaje de la justificación por la fe. Y nosotros necesitamos ese mensaje en este tiempo en que estamos viviendo. Porque ese es el último mensaje que nosotros necesitamos y el mundo necesita. Después de esto no hay otro mensaje. El plan de salvación ha sido presentado de muchas maneras desde que el pecado entró al mundo. Una de ellos hemos estudiado ya, el santuario y sus servicios. Y hemos aprendido de que nosotros somos llamados, y el mundo entero también está llamado a ser un santuario viviente.
Hemos estudiado también el mensaje del testigo fiel, de Apocalipsis 3, 14 al 18. El testigo fiel ofrece oro afinado en fuego, que es el amor y la fe. Ofrece vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. Cristo nos quiere dar su carácter de gracia. Así como la salvación es un regalo, nos quiere regalar también su carácter. Esa es la justicia de Cristo. En otras palabras, nos quiere dar su vida. Quiere implantar, establecer su vida en nosotros. Si es que nosotros estamos dispuestos a renunciar, a dejar nuestra vida humana, pecaminosa, con el cual hemos nacido en este mundo. Ese es el plan de salvación, que la Biblia lo presenta de muchas maneras. Pero ahora estamos aprendiendo cómo es que los mensajeros de 1888 presentaron el mensaje de la justicia por la fe, que ya pronto vamos a ingresar a estudiar. Pero ahora estamos estudiando primero cómo es que la hermana Elena White, que apoyó a los mensajeros, fue la única que apoyó abiertamente en el Congreso, cómo ella presentó también, cómo enfocó, cómo ella dio el mensaje de este mismo mensaje de justicia por la fe en el Congreso. Según las historias registradas, dice que ella tuvo oportunidad de hablar en el Congreso durante 20 veces o algo más. Entonces estamos estudiando algunos de sus sermones, cómo ella entendía y por qué apoyó. Si apoyó y estaba de acuerdo con ese mensaje, eso quiere decir que ella entendía ese mensaje, y ella dice que durante 45 años antes de 1888, Dios le había estado revelando, y ella ha escrito en sus libros y también ha presentado a viva voz. Pero el pueblo adventista no lo entendió ni aceptó. Por eso Dios, como último recurso, utilizó a dos pastores jóvenes, Jones y Waggoner, para darle la última oportunidad. Nosotros necesitamos aprender esas lecciones. Y el mayor llamado que la hermana White hizo en ese congreso es que dijo: todos los delegados, todos los ministros, antiguos y jóvenes, necesitan una conversión o reconversión, porque solamente se habían vivido una religión legal, una religión de ceremonias, una religión externa. En otras palabras, dice, estaban solamente medio convertidos. Necesitaba una conversión total. Y el amor de Dios y la justicia de Cristo, solo ese mensaje podía llevar a las almas, dice, a una verdadera conversión, para luego estar preparados y recibir la lluvia tardía que junto con este mensaje venía en aquel congreso. Y la hermana White ampliamente detalla en los 4 libros que escribe ella, 4 tomos de 1800 páginas, materiales, nosotros podríamos decir la historia del Congreso de 1888, o la historia del mensaje de la justicia por la fe que se predicó durante la década de 1888 a 1898. Y estamos aprendiendo enseñanzas que nos pueden salvar a nosotros de la perdición. La historia nos puede salvar de repetir la triste historia que ellos dejaron para las generaciones futuras, a los cuales nos ha llegado a nosotros.
Ahora vamos a seguir aprendiendo otras lecciones acerca de ese congreso. Vamos a leer en Materiales de Elena White, tomo 1, página 216. Dice así ella: mi deber durante la reunión fue presentar a Jesús y su amor ante mis hermanos, porque vi evidencias marcadas de que muchos no tenían el Espíritu de Cristo. Mi mente se mantuvo en paz, permaneció en Dios, y me sentí triste al ver que un espíritu diferente había entrado en la experiencia de nuestros hermanos ministros, delegados, y que estaba fermentando el campamento. Había, y yo lo sabía, una notable ceguera sobre las mentes de muchos, que no discernían dónde estaba el Espíritu de Dios y lo que constituía una verdadera experiencia cristiana. Esa era la situación que reinaba en ese congreso. La hermana White trató de presentar, dice, a Jesús, Cristo nuestra justicia y su amor. Pero ellos, dicen, no pudieron captar, entender, ni interesarse. ¿Cuál era la razón? Un espíritu diferente había entrado en sus vidas y que estaba, dice, leudando, fermentando todo el congreso. Y había una notable ceguera. Entonces, considerar que estos eran los que tenían la tutela del rebaño de Dios era doloroso para ella. La destitución de la fe verdadera, las manos hacia abajo, porque no estaban levantadas en la oración sincera. Algunos no sintieron necesidad de orar. En su propio juicio se sentían suficientes y no tenían ninguna conciencia de que el enemigo estaba guiando su juicio. Así que desconocían de que Satanás los estaba guiando el mal espíritu, así como los judíos, si hubieran sabido de que Satanás los había llevado a la incredulidad y que el Mesías estaba allí, no lo hubieran crucificado, lo hubieran aceptado. Así también en 1888 no sabían que Satanás, su mal espíritu estaba en ellos. Y por eso ellos dicen que no podían realizar oraciones sinceras. Algunos ni necesidad de orar tenían, porque se sentían, dice, autosuficientes y se confiaban en su propio juicio, no confiaban en Dios. Eran, dice, como soldados que iban desarmados y sin blindaje a la batalla. Podemos maravillarnos de que los discursos eran sin el Espíritu de Dios, que el agua de la vida se negó a fluir a través de los canales obstruidos, que la luz del cielo no podía penetrar en la densa niebla de la tibieza y el pecado. Esos eran los males espirituales existentes. Las prédicas, los discursos que realizaban, a excepción de Jones y Waggoner, eran discursos, dice, prédicas sin Cristo, sin vida. El agua se negó, dice, a fluir por medio de ellos porque el ser humano se había tornado ya un canal obstruido, un canal que no podía dejar pasar el agua viva que es Cristo. Y la luz que vino del cielo, la luz de la justificación por la fe, no podía penetrar, dice, en esas densas tinieblas de la tibieza y el pecado que
se manifestaba en la vida de los delegados, que en su mayoría, por no decir todos, eran pastores. Esa era la situación reinante. Por eso el mensaje fue rechazado en ese congreso. ¿Y qué más enseñaba la hermana White? Ella comprendía perfectamente el mensaje que Jones y Waggoner estaban presentando en ese congreso. En Materiales de Elena White, de 1888, tomo 1, página 436, dice así: «Oh, dice, que todos pudieran ver esto y abrazar el mensaje dado por Dios». Estaba llamando a que puedan abrazar, aceptar ese mensaje. Él ha levantado a sus siervos, dice, para presentar la verdad, que debido a que implica levantar la cruz, se ha perdido de vista y está enterrado bajo la basura de la formalidad. Debe ser rescatado y reiniciado en el marco de la verdad actual. Así que Dios levantó, dice, a sus siervos para presentar esa verdad de la justicia por la fe. A Jones y Waggoner Dios levantó. Pero ¿por qué ellos no aceptaron? Porque ese mensaje, dice, implicaba levantar, cargar la cruz, que eran las condiciones o los requisitos para aceptar a Jesús y seguir a Jesús. Porque Lucas 9:23 dice: «Si alguno quiere, dice, seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día». El mensaje de justicia por la fe implica levantar la cruz, aceptar la cruz. Pero así como los discípulos y Pedro no querían aceptar la cruz cuando Jesús estaba en esta tierra, por eso es que Pedro trató de reprender a Jesús cuando Jesús les anunció que iban a ir a Jerusalén, iba a ser apresado, iba a morir en la cruz. Pedro no quería aceptar la cruz y reprendió a Jesús de que no era necesario que Él sea muerto en la cruz. Así dice, acontecía en 1888. No querían aceptar una vida de negación, abnegación y una vida de sacrificio que implica aceptar a Cristo. Todo el mensaje se había, dice, perdido de vista, ese mensaje de Cristo, nuestra justicia, de Cristo crucificado, y estaba enterrado, dice, bajo la basura de la formalidad. ¿Qué es la formalidad? La formalidad es asistir a las reuniones los sábados, a los cultos, a los congresos, a los campamentos, a los seminarios. Formalidad. Debe ser rescatado y reiniciado en el marco de la verdad actual. Hoy en día nosotros necesitamos ser parte de este último mensaje que hemos leído. Dice: el mensaje de la justicia por la fe debe ser rescatado y reiniciado en el marco de la verdad actual. A nosotros nos ha llegado el tiempo que podemos rescatarlo si nosotros reconocemos nuestra condición humana, pecaminosa, y aceptamos a Cristo. El que acepta a Cristo, dice, acepta también su vida y su mente. Necesitamos recibir su mente, la mente de Cristo, una mente de sabiduría. Así Dios nos quiere rescatar para que pueda utilizarnos como instrumento en sus manos. Dice, debe ser afirmado y posesionado en el mensaje del tercer ángel, ese mensaje de la justicia por la fe,
que los muchos ministros de Cristo santifiquen un ayuno, que llamen a una asamblea solemne, que busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámalo a Él mientras estás postrado al pie de la cruz del Calvario. Desechad todo orgullo y como representativos guardianes de las iglesias, ¿qué debemos hacer? Llorad entre el pórtico y el altar, y llorad, y decid: salvad a vuestro pueblo, Señor, y no nos daremos herencia a reproches. Toma de nosotros lo que quieres, Señor, pero no retengas tu Espíritu Santo de nosotros, tu pueblo. Ora por el derramamiento del Espíritu de Dios. Necesitamos convocar, dice, ayuno, oración, estudio, hasta recuperar, hasta restaurar ese mensaje de la justicia por la fe que en 1888 fue rechazado y está disponible hasta hoy para que todo el que desea la salvación pueda beneficiarse. Estamos, como dijimos, el Congreso comenzó el miércoles 17 de octubre. La historia dice, se dio inicio a las sesiones del Congreso de Minneapolis y fue solicitado que el pastor Wagoner presentara su serie de estudios sobre justificación por la fe. Total 11 estudios de justificación por la fe. Los primeros 6 eran respecto a la relación entre la gracia y la ley, y la fe y las obras, basados especialmente en el libro de Gálatas. Los últimos 5 estudios eran sobre justificación por la fe en Cristo, como toda la plenitud de la divinidad. Así entonces, Jones y Wagoner, 2 pastores jóvenes, presentaron estos mensajes en 2 partes. El primero, la gracia y la ley, o la fe y las obras, basado en el libro de Gálatas. Total, dice, 6 estudios. Y 5 estudios acerca de la justificación por la fe en Cristo. Pero ¿qué pasó con esos mensajes? Como hemos dicho, no podemos en estos momentos estudiar todavía en qué tenor, en qué contenido, en qué sentido presentaron estos mensajes. Una vez que terminemos la historia, vamos a considerarlo, vamos a analizar si los mensajes que presentaron Jones y Wagoner concuerdan y son iguales a lo que Elena White escribió en los 4 tomos sobre 1888. Y si los mismos mensajes concuerdan con todos los escritos del Espíritu Profecía, y si todos los mensajes también concuerdan y están basados en la Biblia. Tiene que haber concordancia, uniformidad, tiene que haber relación. No puede haber diferencias ni contradicciones. Por eso hemos asentado las bases. Primero hemos estudiado en la Biblia. Segundo, hemos estudiado en los libros del Espíritu Profecía sobre justificación por la fe y la ley y los 2 pactos. Ahora estamos estudiando cómo es que Elena White comprendió ese mensaje que presentaron Jones y Wagoner y cómo ella predicó, porque ella también en el Congreso, como mensajera del Señor, predicó, dice, más de 20 veces. Eso es lo que estamos estudiando. Y luego ya estudiaremos cómo fueron
las presentaciones del mensaje. Todo debe estar en acuerdo. Bien, hemos visto cómo Jones y Waggoner presentaron 6 estudios sobre la gracia y la ley, la fe y las obras, y 5 estudios sobre justificación por la fe. ¿Y qué aconteció frente a estos mensajes con los delegados? La historia nos cuenta de que los delegados, que eran pastores, no pudieron tomar decisiones personales para aceptar o rechazar, sino que fueron influenciados, dice, por el presidente de la Conferencia General, Jorge Butler, que estaba enfermo y no asistió al Congreso, pero desde su lecho de enfermedad manejaba, dice, la asamblea, mandaba, dice, cartas, comunicación, para que todos los delegados pudieran actuar tal como él los aconsejaba. La historia dice, el pastor Butler a la distancia manejaba las sesiones y se designó no solo a quien defendería los puntos de vista oficiales, sino que además envió notas indicando qué se debía decir y qué no se debía decir, y qué se debía creer y qué no se debía creer. Los dirigentes esperaban que el tema se manejara a nivel de debate, para lo cual el pastor J.H. Morrison defendería la posición oficial. Para iniciar el debate, el pastor Morrison llevó una declaración formal que había sido preparada para ser firmada por él y por el pastor Waggoner. Y el escrito decía textualmente lo siguiente. Ahí está. Así que por eso hemos estudiado en los estudios anteriores, la hermana Joy decía que los delegados, dicen, no debían mirar a los hermanos antiguos, a los pastores. No debían depender de ellos. No debían dejarse influenciar. Cada uno debía estudiar las Escrituras y por sí mismo tomar su apreciación del mensaje. Pero ese consejo no fue tomado en cuenta. Todos estaban prestos para poder seguir la posición que tenía Jorge Butler, que representaba a la iglesia organizada de ese entonces. Y ellos, dice, los que defendían la posición de la iglesia, ellos querían hacer debates con Jones y Waggoner, porque habían sido preparados los pastores como debatientes, porque el pueblo adventista estaba acostumbrado a hacer debate con los evangélicos sobre la ley y sobre el sábado. Pero en esta oportunidad no prosperó ese método. ¿Cuál era la aceptación o rechazo que tenían que hacer? Dice, primer punto resuelto, decía, que la ley en Gálatas 3:24 se refiere a la ley ceremonial. Firmado por J.H. Morrison, que representaba la posición adventista. Segundo resuelto, que la ley en Gálatas es la ley moral de los 10 mandamientos, que debía firmar el pastor Waggoner. Pero sin embargo, dice Waggoner, tenía otros planes y rehusó firmar la declaración. Sus planes eran presentar un estudio bíblico
ante los ministros. Luego de la presentación de Wagoner, el pastor Morrison respondió y afirmó que los adventistas siempre habían creído y enseñado la justificación por la fe y que la presentación del pastor Wagoner sobre el asunto podría eliminar la centralidad de la ley en nuestras enseñanzas. Así que los que dirigían el Congreso se negaron, dice, escuchar el mensaje de la justificación por la fe, porque ellos decían que nosotros siempre hemos enseñado. Pero como estaba programado, no les quedaba otra alternativa que seguir el programa y dejar que el mensaje de la justificación por la fe sea presentado en el Congreso. La historia nos dice de que realmente, dice, esa doctrina fundamental, correctamente entendida y como resultado de una experiencia personal con Cristo, había sido oscurecida por un ensombrecedor énfasis en la ley de Dios. Realmente el pueblo adventista no comprendía el mensaje de la justificación por la fe. En otras palabras, el mensaje de la salvación por fe y gracia. Como dice Efesios 2:8, por fe y gracia sois salvos, no de vosotros, no por obras, dice, para que nadie se gloríe, sino, dice, por la justicia de Cristo. Ese mensaje, dice, había sido oscurecida, dice, y ensombrecida por el tanto énfasis que daban a la ley y al sábado en las predicaciones. Aunque sincero y fervoroso, dice en su presentación, no logró convencer a muchos de sus oyentes de que la enseñanza de Wagoner no era la verdad presente de la palabra de Dios. A pesar que el pastor Morrison, que representaba al adventismo, y todos los demás pastores teólogos que predicaron, dice, en el Congreso, en contra del mensaje presentado por Jones y Wagoner, no pudieron convencer, dice, a los asistentes de que la enseñanza de Wagoner no era la verdad. De todas maneras, el mensaje fue presentado y nosotros hoy en día podemos encontrar en la historia el contenido de ese mensaje. Pero la hermana White, en Materiales de 1888, tomo 1, página 210-211, ella escribe: Satanás ha estado llevando las cosas a su manera, pero el Señor ha levantado a hombres y les ha dado un mensaje solemne para llevar a su pueblo, para despertar a los poderosos hombres a prepararse para la batalla, para el día de la preparación de Dios. Este mensaje Satanás intentó hacer que no tenga efecto, y cuando cada voz y cada pluma debía haber estado intensamente trabajando para mantener apartadas las maquinaciones y los poderes de Satanás, hubo diferencias de opinión. Esto no era en absoluto el camino del Señor, lo que el Señor quería. En esta reunión, el tema de la ley en Gálatas fue traído ante los ministros. Este tema había sido llevado a la conferencia hace 3 años antes. Tenemos una carta, extractos de lo que tenemos aquí. La carta fue escrita en Basilea, Suiza, y enviado a los hermanos A.T. Jones y E.J. Wagoner. Así que entonces, esa era la condición. Satanás intentó, dice,
de que ese mensaje no tenga efecto, porque ese mensaje era, dice, para poder despertar al pueblo de Dios. Pero el mensaje no tuvo aceptación. Sigamos leyendo la página 212 de Materiales de Elena White, tomo 1. Dice, el hermano E.J. Waggoner tuvo el privilegio de hablar claramente en el Congreso, presentando sus opiniones sobre la justificación por la fe y la justicia de Cristo en relación con la ley. Esto no era una luz nueva, pero era la luz antigua colocada donde debe estar en el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es la carga de este mensaje o el contenido de este mensaje? El apóstol Juan ve a un pueblo y él dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. A este pueblo Juan espera justo antes de ver al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Así se presentó la luz de la justificación por la fe en 1888. Pero el primer problema que enfrentaron los asistentes era si aceptar la ley y la gracia, de que el creyente es salvo por fe y gracia y no por obras. O en otras palabras, el asunto era realmente aceptar si la ley que lleva como ayo a Cristo es la ley de Dios o la ley ceremonial. La posición de la Iglesia Adventista de ese entonces era que la ley en Gálatas es la ley ceremonial la que lleva a Cristo y no la ley moral de los 10 mandamientos. Esa era la posición. Pero la posición de Waggoner, del pastor Waggoner, era lo contrario. Que la ley, que es el ayo que nos lleva a Cristo, él dijo era la ley de los 10 mandamientos. Entonces, veamos que los dos pactos se extendían, por lo tanto, simultáneamente en el tiempo después del pecado. Para poder comprender este asunto, necesitamos recordar algo de los dos pactos. Los dos pactos, dice, existieron simultáneamente desde que el pecado entró. Y siempre está en tu mano, dice, el vivir bajo el pacto que elijas. Hoy en día, cada creyente elige en qué pacto va a vivir o en qué pacto va a aceptar a Cristo, en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. Nuevo pacto es la promesa unilateral de Dios. Nuestra parte no consiste en hacerle vanas promesas de obediencia a cambio, tal como lo hizo Pedro aquella última noche. Nuestra parte es creer lo que nos fue ya prometido, según iniciativa de Dios. Pero el nuevo pacto comenzó también en el Edén, ratificado a Adán y Eva después del pecado, a Abraham, a Noé, a Jacob, a Moisés. Pero el viejo pacto comenzó cuando Adán pecó e intentó justificarse a sí mismo. Abraham, Jacob
fueron tentados por el espíritu del viejo pacto. Israel en el Sinaí prometió obedecer y los discípulos no estuvieron libres de las promesas humanas del viejo pacto. Entonces, ¿cómo es la correcta comprensión de la ley que es el ayo que lleva al pecador a Cristo? Gálatas 3:24. Puesto que la ley fue nuestro guía, dice, para llevarnos a Cristo, para ser justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, es decir, bajo la ley moral ya no estamos. Romanos 3:31. Pablo dice, luego, ¿por la fe anulamos la ley? En ninguna manera. La ley tiene que seguir siendo un guía, pedagogo para los que no están en Cristo. Y ha de retener esa función hasta que haya sido llevado a Él todo aquel que vaya a aceptar a Cristo. Entonces, Romanos 3:31 dice, si la salvación es por fe y gracia, invalidamos la ley en ninguna manera. La función de la ley seguirá siendo la misma hasta el fin del tiempo de gracia. ¿Para qué Dios envió la ley de los 10 mandamientos en el Sinaí? Dice para que sea un ayo que nos lleve a Cristo. Por lo tanto, dice, la ley moral será un guía para llevar a los hombres a Cristo mientras dure el tiempo de gracia. La ley de Dios fue enviada entonces para poder guiar a los pecadores arrepentidos al pie de la cruz, a Cristo. Pero ¿cómo la ley debía trabajar? La ley debía mostrar al pecador sus pecados. Esa era la función con la cual Dios envió la ley en el Sinaí, de hacer conocer su pecaminosidad, de hacer conocer que tiene un corazón lleno de pecado, un corazón egoísta, y que necesita llegar a Cristo para que Cristo pueda perdonarle, limpiarle y luego crear una nueva vida con la justicia de Cristo. Entonces, pero una vez que la ley nos ha guiado a Cristo, dice, la ley seguirá cumpliendo su misión para con los creyentes que todavía no han aceptado a Cristo, que no han llegado a Cristo, que no tienen a Cristo en sus vidas. La única función principal de la ley es llevar a los pecadores a Cristo. Por lo tanto, la ley moral será siempre una guía para llevar a los hombres mientras dure el tiempo de gracia. Pero la ley levítica, en contraste, perdió su vigencia hace cientos de años, por lo tanto no puede ser la ley a la que se refiere en este texto. Eso es lo que dijo el pastor Waggoner. Bien, ¿y qué dijo la hermana White? Estamos conociendo la historia. El primer punto que se presentó en ese congreso, la ley y los pactos, o la ley y la gracia, o la ley y las obras, donde encontramos dos posiciones. La posición de la Iglesia Adventista, ¿cuál era? De que la ley, el ayo que nos lleva a Cristo es la ley ceremonial. Y la ley ceremonial es el que ya termina su función
cuando el creyente acepta a Cristo. Y mientras el ser humano tiene que obedecer la ley, tiene que guardar el sábado. Esa era la posición. Pero la otra posición era de que la ley de los 10 mandamientos es la que nos lleva a Cristo, haciéndonos comprender nuestro corazón egoísta y nuestra pecaminosidad, para que Cristo, el médico de los médicos, nos aplique el remedio para poder hacer un cambio de vida. Bien, cuando la hermana Juárez escuchó estas dos posiciones, ¿qué dijo ella? Dice, la hermana Juárez observó varias veces durante la conferencia que ella difería de él en algunos puntos. Ya al final de las reuniones dijo ella, algunas interpretaciones de las escrituras dadas por el doctor Wagoner no las considero correctas. Se refería a la ley de Dios, que es el ayo. Dice, ella había recibido una visión, dice, antes, la cual relató en una carta al pastor Jorge Butler. Y dice así, mi ángel guía extendió sus brazos hacia el doctor Wagoner y hacia usted, pastor Jorge Butler. Y digo específicamente lo siguiente, ninguno de los dos tiene toda la luz acerca de la ley, ninguna posición es perfecta. Así que, como hemos visto, nosotros también hoy necesitamos estudiar y tener claro este asunto. El ayo que nos lleva a Cristo, ¿es la ley ceremonial o es la ley moral de los 10 mandamientos? Porque la posición de la Iglesia Adventista defendía de que el ayo que nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe es la ley ceremonial. Por eso ellos dijeron de que cuando la ley nos lleva a Cristo ya termina su función. Entonces la ley ceremonial ya terminó en la cruz, decían ellos. Pero el hermano Wagoner, como hemos dicho, él explicó detalladamente que la ley moral de los 10 mandamientos es el que nos hace conocer el pecado y nos lleva a Cristo. Y una vez encontrado a Cristo, ya no estamos bajo esa ley que es el ayo, porque ya no vivimos la vida carnal, sino ahora viviremos, dice, la vida espiritual. Acerca de eso la hermana Juárez dice, tuvo una visión. Dice, mi ángel guía extendió sus brazos, dice, hacia el doctor Wagoner y hacia usted, pastor Butler, y dijo específicamente lo siguiente, ninguno de los dos tiene toda la luz acerca de la ley y ninguna posición es perfecta. Pero también dijo la hermana Juárez, creo que él es perfectamente honesto en sus opiniones y yo respetaría sus sentimientos y lo trataría como un caballero cristiano a Wagoner. Veo la hermosura de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, como el doctor lo ha presentado delante de nosotros. Poco a poco iba aceptando y vibrando cada vez más con el mensaje, hasta que en la sesión del jueves, dice, apeló a los ministros para que aceptasen el mensaje, pues necesitaban aceptar la justicia de Cristo en relación con la ley. Así que la hermana White comprendió y llamó a que toda la delegación aceptase ese mensaje de justificación por la fe
tal como presentaron Jones y Wagoner. Esta declaración ha sido manipulada por varios de los hombres que han escrito al respecto del Congreso de Minneapolis de 1888, haciendo un esfuerzo casi sobrehumano por tratar de convencer a los lectores incautos de que lo que el ángel dice a Elena White no es lo que realmente dice. Volvamos brevemente a la cita para ver lo que en forma evidente declara. Dice: ninguno de los dos tiene toda la luz acerca de la ley. Ninguna posición es perfecta. ¿Qué está diciendo? Que ninguno tiene toda la luz. Eso quiere decir que solamente tiene parte de la luz. Ambos tienen parte de la luz y les falta a ambos completar para que sea perfecta la posición. No está diciendo que ambos no tienen la luz, sino no tienen toda la luz. Evidentemente lo que ella está diciendo no es que Jorge Butler y Wagoner no poseen o no tienen luz, sino que está diciendo que ninguno de los dos tiene toda la luz. Por lo tanto, al no poseer toda la luz, ninguna de las dos posiciones puede ser perfecta. Porque más que leo la cita, sinceramente no puedo ver que diga algo diferente a lo que dice. El que Wagoner no tuviera toda la luz no impidió a la mensajera del pueblo de Dios invitar a los ministros presentes a aceptar la justicia de Cristo en relación con la ley. A pesar que Wagoner no tenía toda la luz con relación a la ley y los pactos, a pesar de eso la hermana White invitó que el pueblo o todos los delegados aceptaran el mensaje de la justicia de Cristo en relación con la ley, como lo estaba presentando el pastor Wagoner. A pesar de que éste no poseyera toda la luz para que su mensaje fuera perfecto, pero aún así, ese era el mensaje que el pueblo necesitaba. Finalmente ella terminaría por apoyar públicamente al pastor E.J. Wagoner durante las últimas presentaciones de este durante el Congreso. Y de allí en adelante su apoyo al mensaje y a los mensajeros se mantendría durante mucho tiempo. Ese fue el primer punto que se trató en el Congreso de 1888. La ley y la gracia, la ley y las obras. Y el segundo punto que se trató fue el mensaje de la justificación por la fe. Veamos cómo es que la hermana White posteriormente declara sobre este asunto, cuál es la posición correcta o cuál es la luz completa necesitamos saber nosotros en este tiempo. Vamos a leer en una carta número 59 de 1890, lo que dice la hermana White. Como introducción, prestaremos atención a las afirmaciones de Elena White relativas a la postura de Wagoner sobre los dos pactos. El 16 de marzo de 1890, el Señor dice, me dio una visión. La hermana White dice así. ¿Y qué decía en la visión? Elena White, en la que se le mostró que el Espíritu Santo había proporcionado a Wagoner la interpretación correcta y que el presidente de la Asociación General y el editor de la revista Heraldo se estaban oponiendo a la luz que había sido enviada desde el cielo. El primer documento es un fragmento de una carta que Elena White escribió al editor de la revista Heraldo.
Dice así: anteanoche se me mostró que la evidencia en relación con los pactos era clara y convincente. Usted mismo, Pastor Dan Jones, y el hermano Porter y otros, están malgastando vanamente sus facultades de investigación a fin de sostener una posición sobre los pactos que es diferente a la que el hermano Waggoner ha presentado. Cuando usted recibió la luz verdadera que brilló, no debió imitar ni seguir el mismo tipo de interpretación y tergiversación de las Escrituras que hicieron los judíos. Los judíos manejaban de tal forma, dice, esas cosas, que lograron convertirlas en un modo de entenebrecer y confundir las mentes. Sigue diciendo: el asunto del pacto es una cuestión clara y será recibida por toda mente sincera y sin prejuicios. Pero fui llevada allí donde el Señor me dio una comprensión de esta materia. Ojalá que en esta hora tardía en la que estamos, el Espíritu Santo pueda darnos a nosotros una mente sincera y sin prejuicios para aceptar y comprender cómo Dios reveló y clarificó este mensaje de los dos pactos y la ley. Carta número 30 de 1890 dice: desde que hice la declaración el sábado pasado de que la comprensión de los dos pactos, tal como lo había enseñado el hermano Waggoner, era verdadera, parece que muchas mentes se han sentido aliviadas. Estoy feliz porque el Señor me urge a dar el testimonio que di. La hermana White posteriormente recibió de Dios visiones en los cuales Dios le reveló que la posición del hermano Waggoner era la correcta. Y la hermana White escribe en varios libros. Uno de ellos es Mensajes Selectos, tomo 1, página 250. ¿Qué dice? Vamos a leer antes de terminar este estudio. Dice: la ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo. Debe contemplar a su Salvador que lleva los pecados. Así que la ley es el ayo que lleva a Cristo, dice. El mismo libro Mensajes Selectos, tomo 1, 274. Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto: ambas, la ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Así que la hermana White respondió a la pregunta. El ayo que nos lleva a Cristo es tanto la ley ceremonial como la ley moral de los 10 mandamientos. En el siguiente párrafo, 274, sigue diciendo: toda esta ceremonia fue preparada por Dios y Cristo vino a ser el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley como ayo, que lleva a los instrumentos humanos pecaminosos a considerar a Cristo como el fundamento de todo el sistema judío. En la siguiente página 175, Mensajes Selectos, tomo 1. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto. Mediante el apóstol, la ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así la hermana White dejó escrito que la ley
es el ayo que nos lleva a Cristo. Y una vez encontrado o aceptado a Cristo, ahora dice, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué significa ya no estar bajo la ley? Ese era el problema de los adventistas en 1888. Porque ellos decían, si aceptamos que la salvación es solo por fe y gracia, entonces ¿qué vamos a hacer con la ley? Porque no entendían que Dios envió la ley no para obedecer, sino envió para hacer conocer nuestra pecaminosidad y entregar nuestra vida a Cristo y todos nuestros pecados y todo lo que somos. Ese era el objetivo. Y una vez hecho la entrega a Cristo de nuestra vida y todo, Dios puede hacer el milagro del nuevo nacimiento. Ahora sí, el hombre espiritual, el hombre cristiano verdadero, comenzará a obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Pero antes de la conversión, antes de tener a Cristo en el corazón, la ley en el corazón, el creyente no puede obedecer perfectamente. Ese es el asunto en cuestión de que necesitamos seguir estudiando y comprendiendo. El día de mañana vamos a continuar ampliando este asunto, cómo funciona la ley como ayo y cómo deja de actuar cuando el pecador ya encontró a Cristo. Que Dios bendiga este estudio, su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.